Bueno, buenas tardes para todos. Algunos ya me conocen. Me llamo Santiago López, yo soy cardiólogo. Formo parte del servicio de cardiología del hospital. Seguro me han visto en la puerta de emergencia o en piso o en algún lado ahí dando una mano. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema que es en lo que es el manejo de la urgencia. Es un síntoma que, bueno, es frecuente de ver. O sea, parcialmente frecuente, un 3 o un 5% de las consultas de emergencia aparecen este tipo, los síncopes, y es muy importante el manejo y el saber reconocer los pacientes que tienen un síncope de alto riesgo porque nos marca el pronóstico y el tratamiento, ¿sí? ¿Sí? Este, Muchas veces el síncope es la expresión de otra patología potencialmente grave o mortal para el paciente. Y bueno, acá vamos a intentar tirar algunos piques para darnos cuenta qué pacientes tienen criterio de ingreso, a qué pacientes tenemos que estar más atentos, a qué pacientes le podemos dar el alta tranquilos y a qué otros pacientes que, bueno, tenemos que pedir una consulta o estar un poquito más arriba en el servicio de urgencias. Un poquito de la definición. ¿No? Es la pérdida transitoria de conocimiento por lo que se genera es una hipoperfusión cerebral, ¿sí? Que es de inicio rápido, corta duración y recuperación espontánea. Esto es fundamental. El momento del interrogatorio. El síncope es un síntoma que en realidad tenemos que estar sentados con el paciente, ¿tá? A veces en la emergencia es bastante difícil porque, bueno, a veces es caótico, tenemos la emergencia llena, pero tenemos que darle un tiempo. Muchas veces se dice que el 80-90% del diagnóstico del síncope es interrogando y después el resto es con algunos, con lo que es la valoración con paraclínica, electrocardiograma, etcétera. Pero es algo que tenemos que definirlo bien, interrogar bien al paciente y con eso vamos a ir sacando conclusiones y cosas que nos van a ir orientando al tipo de síncope y la etiología, ¿sí? Tiene una amnesia del episodio, tiene un control motor anómalo, ¿tá? Y hay una falta de respuesta y es de duración corta. Eso es fundamental, es corto, ¿tá? El paciente pierde conocimiento y se despierta. Ya cuando son recuperaciones más duraderas, que le cuesta un poco al paciente, que tienen en algunos casos sopor, bueno, pensar otras etiologías de la pérdida transitoria de conocimiento, ¿tá? Y bueno, lo que a veces se llama el presíncope, que son síntomas y signos que tienen lugar antes de la pérdida del conocimiento o incluso a veces no aparece el 5. Un poco de la fisiopatología, esto comparten todos lo mismo, ¿tá? Lo que hay es una caída de la presión sistémica con reducción del flujo sanguíneo cerebral, ¿tá? Básicamente no llega agua al tanque y el paciente pierde conocimiento, ¿tá? Está dado por una presión arterial baja y hipoperfusión cerebral, ¿tá? Recordar de la fisiopatología la presión arterial es igual al gasto cardíaco, ¿tá? Por las resistencias vasculares periféricas. Cualquier afección del tanto del gasto cardíaco como de las resistencias vasculares periféricas pueden llegar a generar un síncope, ¿tá? Por justamente la hipoperfusión cerebral. Hablando un poquito de lo que son las resistencias vasculares periféricas, hay una reducción de la actividad refleja. Nosotros normalmente cuando hay, por ejemplo, el paciente se levanta, o sea, pasa a estar sentado a estar de pie, lo que hay es una activación en realidad del sistema simpático con una vasoconstricción para que justamente no haya un descenso de la presión arterial y no haya esa hipoperfusión. Bueno, cuando hay una afección de esto, por ejemplo, en los casos vasopresores que se le dice, ¿no? Vasopresor quiere decir que no hay un efecto de vasoconstricción periférica, entonces falla ese mecanismo y se produce el 5. Y esto se da más que nada en el fallo funcional autónomo, esto es bastante característico de los síncopes reflejos o vasovagales, por ejemplo, ¿tá? O en algunos casos también de hipotensión ortostática. El gasto cardíaco bajo, bueno, esto es fundamental darnos cuenta, ¿sí? En los casos de que haya una bradicardia refleja, esto es típico de lo que se llama el síncope cardioinhibitorio, que eso después ahora un poco se los detallo. Este, Uno cuando tiene este mecanismo de síncope reflejo, puede ser por una retirada de las resistencias vasculares periféricas, ¿tá? O de la parte cardioinhibitoria. En realidad, en vez de haber un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un descenso de la misma, ¿tá? Y eso lo que genera es un descenso de la presión arterial y el posterior 5. Esto se ve mucho en algunos tipos de estudios a que le gusta más cardio.
Por ejemplo, cuando sometemos al paciente a lo que es la mesa basculante, ¿tá? Lo que puede haber es una bradicardia, más o menos. Se dice que la mesa basculante, básicamente lo que se hace al paciente es pasarlo de una posición de decúbito a estar en una posición erguida, ¿tá? Y se va controlando con el electro la presión. Se controla más o menos por 30 minutos y se dice que a los 18 minutos del paciente estar erguido es una prueba bastante tediosa, puede aparecer la bradicardia refleja y eso puede generar el 5. Causas cardíacas, obviamente las arritmias, por eso los pacientes tienen que tener un electro, ¿tá? Y ver también enfermedades estructurales, ¿tá? Por ejemplo, una embolia, paciente que tiene hipertensión pulmonar, recordar que lo que es gasto cardíaco, depende mucho de lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, todo aquello, yendo esto a la fisiopatología, todo aquello que afecte la frecuencia cardíaca, como las bradicardias, los bloqueos, o el volumen sistólico, dígase la pre y la postcarga la contractilidad. Cualquier afección de esas puede generar descenso del gasto cardíaco y el posterior 5. Esto es bastante teórico. Yendo a la práctica, después uno le va agarrando la mano y va más o menos, sin pensar tanto en estos mecanismos, más o menos se va haciendo la idea de cuál puede ser la causa. ¿Tá? Esto es un poquito de la guía. Esto es un cuadrito de los tres tipos de síncope. ¿Tá? Síncope reflejo. Voy a correr esto. Síncope reflejo, el síncope cardíaco y la hipotensión ortostática. ¿Tá? Esto es un poco para el que le gusta un poquito ahondar en el tema, que hay distintos tipos fisiopatológicos del síncope reflejo, lo que es el cardioinhibitorio, el vasopresor, ¿tá? El mixto, el síncope cardíaco, donde tenemos varias causas, arritmia, cardiopatía estructural, ¿tá? Bajo gasto, la hipotensión ortostática, ¿tá? Daño del sistema nervioso autónomo, retorno venoso, etc. ¿Tá? Es un poco lo que es la fisiopatología del 5. ¿Alguna pregunta o algo por ahí? No, es hipoperfusión cerebral, gasto cardíaco, la resistencia vasculares periféricas, cualquier cosa que baje le puede generar el síncope al paciente. Bueno, ahora lo que es, saliendo de lo que es lo tedioso de la fisiopatología, la evaluación inicial. Siempre que un paciente se presenta por un síncope, primero tenemos que asegurarnos que lo que tuvo el paciente es una pérdida transitoria de conocimiento. Preguntar bien, ¿perdió conocimiento o no perdió conocimiento? ¿Tuvo un traumatismo? ¿Después perdió el conocimiento? Por eso es muy importante el interrogatorio exhaustivo, sentarnos con el paciente, preguntarle qué fue lo que sintió, qué estaba haciendo, ¿tá? Si tuvo algún síntoma previo. ¿tá? En este caso en estas presentaciones es fundamental ver si hay algún testigo. ¿tá? A veces no hay. En otros casos, cuando hay el testigo, aprovecharlo e interrogarla también a los testigos, porque obviamente el paciente no recuerda, ¿sí? Entonces, una vez que establecimos si es una pérdida transitoria de conocimiento, ver si es un síncope, ¿tá? Si nos queda clara la etiología, y esto es fundamental en el servicio de urgencia, tenemos que ver si el paciente que sincopó tiene alto riesgo de evento cardiovascular o muerte. ¿tá? Y con eso, ver si el paciente lo ingresamos porque tiene alto riesgo de tener un episodio sincopal, muerte súbita o lo que sea en el domicilio, ¿tá? O bueno, la posterior muerte, obviamente. Recordar las características, siempre recordar las características que es corta, de corta duración, es brusco, tiene un control motor anómalo. ¿tá? El paciente muchas veces tiene traumatismos a nivel encefalocranianos o porque, bueno, pierden el conocimiento, pierden el tono postural y no tienen cómo sujetarse. Es muy típico también a veces en ver pacientes que tienen traumatismos. El diferencial es ver las manos. Muchas veces los pacientes tienen lesiones en las manos y eso quiere decir que el paciente apoyó las manos antes de la pérdida de conocimiento y capaz que lo que tuvo fue un TEC. ¿no? Entonces es fundamental ver todo lo del paciente. ¿ah? Característica del síncope. El síncope reflejo, neuromediado, perdón. Son episodios recurrentes, antes de los 40 años. Justamente es reflejo a algo, por ejemplo, un olor extraño, un dolor, una imagen. Paciente que está en largo tiempo de pie, por ejemplo, el caso acá del mobilero de Crónica, creo que era, que estaba haciendo un móvil y se desplomó. ¿tá? En lugares que están concurridos, un ómnibus, un lugar encerrado, con mucho calor, ¿tá? Tiene mucho pródromo, el paciente dice me mareo, me sentí mal, vi cosas que me giraban, lo que sea, ¿tá? En el caso del seno carotidio, ¿tá? Algunos pacientes tienen lo que se llama hipersensibilidad del seno carotidio, esto es una patología en sí, que bueno, interrogar si fue con el movimiento de la cabeza, está pensando en lo que es el seno carotidio, tener en cuenta que se puede hacer masaje del seno carotidio, pero siempre ir teniendo cuidado en pacientes añosos, obviamente, ¿no? Ocultar las carótidas, que no tenga un soplo carotidio. ¿tá?
Y bueno, en algunos casos seleccionados se puede intentar hacer maniobra del cerebro carotidio buscando en realidad si hay una respuesta vagal excesiva, ¿sabes? Y bueno, obviamente la ausencia de cardiopatía, ¿tá? Este es el clásico síncope que vienen de muy seguido a la emergencia, que estaba en la fila del baño, se desplomó, ¿tá? Hipotensión ortostática, estando mucho tiempo de pie o después, esto en realidad, la hipotensión ortostática, recuerdan que se define como el descenso de la presión arterial, ¿tá? Sistólica mayor a 20 miligramos de mercurio y diastólica mayor a 10, de una posición sentado a estar de pie. Lo mejor, si un día están en la policlínica y quieren evaluar el síncope por hipotensión ortostática, es realizarlo lo más pronto posible al evento sincopal. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo hacemos más alargado, la prueba de hipotensión ortostática, seguramente ya arrancó con tratamiento, por ejemplo, hidratación, se suspenden los fármacos hipotensores, ¿está? Porque este tipo de síncope es muy frecuente en los pacientes añosos. Interrogar bien los fármacos, si tomaba antihipertensivos, si tomaba beta bloqueantes, ¿está? Si se hidrató. Entonces, muchas veces los pacientes llegan a la policlínica con un síncope y se hizo todas esas maniobras, entonces la valoración y hacerlo pararse, capaz que no llega, no es, no llegamos al diagnóstico y es en realidad porque se actuó en consecuencia, se hizo el tratamiento, ¿tá? Si lo quieren hacer, yo lo recomiendo hacerlo de acostado, de cúbito y después se para, ¿tá? Lo haces acostado, de cúbito, se toma la presión, al minuto, a los 3 y a los 5 se toma la presión parado del paciente, en la consulta. Yo lo que hago es mientras el paciente está parado, lo voy interrogando, le voy preguntando cosas y le voy tomando la presión arterial con... Acostado una vez. Se para al minuto, a los 3 y a los 5 parado. ¿Tá? Es muy frecuente, es muy típico de los pacientes que tienen neuropatía autonómica o del Parkinson. ¿Tá? Importantísimo los hipotensores y los diuréticos. Algo que es muy típico, por eso puse un paciente añoso, es el paciente que está en residencial, ¿tá? Que se le da de comer, se le deja al sol, así como aireándose al viejito al sol, y bueno, tienen síncope. ¿Tá? Lo que hacen es una respuesta vagal por el postprandio, ¿sí? Y le baja la presión arterial. ¿Tá? Entonces, siempre ver todo, cómo fue el paciente, sentarse, qué fármacos toma. Y bueno, el síncope cardiogénico. ¿Ah? Lo típico del síncope cardiogénico es que sea el esfuerzo, paciente realizando algún esfuerzo físico, palpitación de inicio rápida, e inmediatamente el síncope, antecedentes familiares de muerte súbita. Esto entra en síncope cardiogénico mayormente en algunos tipos de muerte súbita, por ejemplo, pacientes que tienen familiares de miocardiopatía hipertrófica o alguna cardiopatía. ¿Ah? Porque obviamente si tiene, lo que te dice es que, no sé, el abuelo con 80 años, revascularizado, FEBI de 20%, se murió súbitamente, bueno, eso es esperable. Más que nada pacientes jóvenes, antecedentes familiares jóvenes, ¿está? Con cardiopatías. Y obviamente que si el síncope es en un paciente con cardiopatía estructural o enfermedad arterial y coronaria, toma riesgo, ¿está? Y los electros, ¿está? Ver siempre electro, que ahora voy a dar unos ejemplos de qué electro es considerado de riesgo. ¿Tá? De nuevo, en la urgencia lo que tenemos que hacer es ver, intentar realizar el diagnóstico, obviamente, pérdida transitoria de conocimiento, nos aseguramos que es un síncope, ¿tá? Y ver las causas que pueden generar un deterioro clínico rápido, ¿tá? Este, sangrados, tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, hay un montón de patologías que en realidad nombrarlas una por una en una charla solo de síncope es imposible, pero tenemos que ir a buscar causas que pueden generar el deterioro clínico del paciente en minutos, ¿tá? Hay algunos scores que capaz que leyeron, hay un score de OESI que se usa, que en realidad hoy en día no se recomienda la valoración con scores, porque es bastante como medio engorroso, no han dado buenos resultados y han generado ingresos sanatoriales o a piso innecesarios, y en realidad con el manejo de ver qué paciente, cómo es el interrogatorio, ver la parte clínica del interrogatorio, el examen físico y el electro, ya con eso ya podemos saber si el paciente tiene un síncope de alto riesgo o no. ¿Tá? Por eso no se recomienda hoy en día. Obviamente, si encontramos la falla, la causa, digo, perdón, del síncope, ir a tratarla. ¿No? De nuevo, riesgo de eventos adversos, perdón que insista en esto, pero es lo fundamental en la emergencia. ¿Está? Esta es una charla para la evaluación de emergencia. Tenemos que ver las características de riesgo y tratar si encontramos alguna causa que le pueda haber generado el síncope al paciente. Características, ¿sí? De nuevo, bajo riesgo, prodromos, sonido, mucho tiempo de pie, comido postprandial,
por la tos, defecación, risa, los pacientes que carcajadas, sincopan, eso pasa, eso también es un mecanismo reflejo, ¿sí? Por la tos, ¿sí? Al rotar la cabeza, al levantarse, eso es de bajo riesgo. ¿Tá? Alto riesgo, bueno, una presentación de dolor torácico, más que nada un angor típico, disnea, dolor abdominal, pensando en cuadro aórtico, que es lo que menciona la guía, al esfuerzo, antecedentes familiares de muerte súbita. Después, de los antecedentes personales del paciente, después que vimos la clínica, le preguntamos los antecedentes. Paciente que sincopa muchas veces no es igual a síncope de alto riesgo, ¿tá? A veces uno queda con que sincopó 20 veces, ¿tá? Y capaz que el paciente lo que está deshidratado, ¿tá? O tiene otra causa disautonómica que es la que le está generando el síncope, ¿tá? Y bueno, obviamente que tenga características de bajo riesgo. Siempre pensando en que tenga características de bajo riesgo, ¿tá? O sea, muchas veces que síncope no es de alto, no es de alto riesgo, pero teniendo en cuenta que son de características de bajo riesgo, ¿tá? Y pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad o de síncope de alto riesgo es pacientes que tienen enfermedad estructural, coronaria grave, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio previo. Entonces, esos pacientes son los que vamos a ver y vamos a tener que ingresar por el riesgo de que tengan de alguna muerte súbita en la casa, ¿no? Porque los pacientes que sincopan y tienen cardiopatía estructural o infarto previo, lo que pensamos es no que tuvo un bloqueo AV paroxístico, que se bloqueó, que tuvo una bradiarritmia, sino que tuvo un evento ventricular, arritmia ventricular, que fue la que le desencadenó el SIN. Examen físico. Obviamente si está normal es de bajo riesgo. Sangrados, ¿tá? Recuerden que la anemia, el sangrado digestivo puede generar síncope, bradicardias persistentes menos de 40, soplo sistólico de características de alto riesgo. Yo siempre hablo en la policlínica, ocultar bien el segundo ruido, si el R2 está ausente, es un criterio de alto riesgo. ¿Tá? Después hay otros criterios, pero básicamente el que se tiene que aprender es el R2 ausente. ¿Ah? Ni la intensidad del soplo, ni la irradiación a cuello, ni la irradiación a todo el precordio habla tanto del alto riesgo, sino la palpación de frémito o el R2 ausente habla de alto riesgo del soplo. ¿Tá? Y una presión sistólica menos de 90, obviamente, ¿no? ¿Tá? Buscar la causa de por qué tuvo esa presión sistólica. Muchas veces la enfermedad se presenta con el síncope y hay que ir a buscar las causas de por qué síncope. Bueno, el electro. Por ejemplo, si viene un paciente que sincopa, ¿no? Y tenemos este electro, que en realidad uno sí lo empieza a ver, es un electro que tiene un ritmo sinusal de 60 ciclos por minuto, un PMPR normales, o sea, parece bastante normal, pero cuando uno va a valorar el QT, ve que el QT mide 200, 400, 600, tiene un QT prolongado, capaz que este es un paciente que lo que tiene es un QT largo y lo que está haciendo es una arritmia ventricular polimorfa, es un QT largo adquirido, Carlos capaz que toma benzodiazepinas, y esto es un síncope de alto riesgo. ¿Ah? Entonces, el análisis del electro es fundamental. O, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué ven acá abajo en D2? Ahí va. Ven las ondas R, ¿sí? Que van todas equidistantes a una frecuencia cardíaca, y las P van por su lado. Hay una disociación a veces, esto es un bloqueo de completo. ¿Tá? Este obviamente es un electro de alto riesgo. O, por ejemplo, este caso, que es un paciente que seguramente tiene una cardiopatía estructural, tiene lo que se llama un bloqueo de rama izquierda. Vieron acá en B6 y en B5 tienen el RS, digamos, acá positivo, y en D1 ABL, ¿no? Con un eje cardíaco desviado, ¿sí? En estos casos puede llegar a ser un bloqueo paroxístico, y bueno, este es un electropatológico, también hay que tenerlo en cuenta como un paciente con un electro de alto riesgo que capaz que amerita el ingreso. O este caso, ¿no? Que claro, esto rompe los ojos. En un paciente que sincopa, le hacemos el electro, encontramos esto, es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Recuerde que en monomorfa, o sea, todas de la misma morfología, sostenida es más de 30 segundos. ¿Ah? De 3 a menos de 30 segundos es no sostenida, más de 30 segundos es sostenida. ¿Ah? Esto también es un síncope obviamente de alto riesgo. O, por ejemplo, este caso, este paciente que sincopa, que tiene un antecedente familiar de muerte súbita, y lo que vemos son unas T invertidas simétricas bastante profundas, ¿tá? Todo en cara anterior y anterolateral, con una onda R de hipertrofia. Esto puede ser un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, y el síncope capaz que es una manifestación de un paciente que tiene alto riesgo de muerte súbita, y hay que actuar en consecuencia y pedir el ingreso, valoración por cardiólogo, etc. O por ejemplo que un paciente que tuvo un infarto previo, infartó, tiene como ven acá una secuela anterior, no crece la onda R, es un paciente que seguramente tiene una FEI baja. ¿Ah? Entonces, analizar bien el electro es importante en los pacientes que sincopan.
¿tá? El electro, analizarlo bien, que tenga un QRS fino, QRS ancho, valorar el eje, ¿tá? En este caso tiene unas P con una sobrecarga biventricular, vía auricular, perdón, tiene un salto de B1 a B2, esto se llama Peñarosa Tranchesi, puede ser una dilatación de la aurícula derecha, o sea, este es un electro totalmente patológico y amerita el ingreso también, ¿tá? O, por ejemplo, este caso, un paciente joven que sincopa y que ven, qué le llama la atención? ¿Se está escuchando bien los que están conectados? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, los que están conectados también, ¿qué les parece? Ahora ya me mandaron un mensaje. Sí se escucha. Ahí en B1 y en B2. ¿Qué les pasa? Qué les llama la atención? B1 y B2, lo que ven es una elevación del punto J, ¿sí? Sí, que toma más de 2 milímetros, con una inversión de la onda T y una elevación acá. ¿Vieron? Que esto conforma una aleta de tiburón. Esto es un síndrome de Brugado tipo 1. Entonces, un paciente que sincopa con este electro hay que ingresarlo porque, bueno, tiene alto riesgo de muerte súbita. Por más que el síncope, los episodios de muerte súbita en los pacientes con síndrome de Brugada es en la noche mientras duermen, bueno, un paciente que se presenta con este electro también llama la atención y hay que plantear el ingreso, ¿sí? Entonces, recuerde, paciente que viene el síncope, importantísimo las características clínicas, sentarnos. Es, en la emergencia yo sé que a veces es difícil, tenemos la emergencia llena, pero sentarse, darle un tiempito, por lo menos 5 o 10 minutos de sentarse con el paciente, hablar bien y con solo el interrogatorio. Porque ahora lo único que hemos visto hasta ahora es electro, clínica, interrogatorio. Nada más. No hemos pedido ni holter. A ver, aguárdame un segundito. Ale, perdón. Ale, ¿me podés llamar en un ratito que estoy en una charla ahora? Perdón, yo sé por qué me llamas. Sí, ya te lo mando. Dale, gracias. Perdón. Disculpen. Entonces, hasta ahora lo único que tenemos es clínica, o sea, interrogatorio, examen físico y electro. No hemos pedido holter, ecocardio, nada más. Ya con eso ya podemos saber qué paciente puede ingresar a piso, qué paciente se puede ir de alta tranquilamente y qué paciente hay que tener en cuenta para estudiar. ¿Sí? Esto es importante porque con esto ya nos ahorramos muchos ingresos, pacientes que ingresan y lo terminamos estudiando en piso y capaz que no tienen un criterio claro de ingreso, ¿tá? Es para ahorrar justamente ingresos innecesarios, ¿sí? Sí. Y sí, no cuesta nada, no cuesta nada. Por más que vos digas, porque capaz que sincopó por un mecanismo vasovagal, estuvo haciendo fila en, no sé, el baño y capaz que tiene un electropatológico y bueno, por más de que quizás el electro no fue o sea, el síncope no fue por un mecanismo arrítmico, por ejemplo, pero bueno, tenés un paciente con un electro de alto riesgo y bueno, se podría valorar el estudio, ¿sí? Bueno, para que sigo. Bueno, esto si quieren después yo les comparto la presentación, de la guía es bastante vieja, de síncope, que son los criterios mayores y menores de lo que son los electrocardiogramas, ¿tá? Que nosotros vamos a tener que prestar atención para ver si el paciente tiene un riesgo que consulta con un síncope y que tiene un riesgo alto de mortalidad. Por ejemplo, obviamente si tiene un infarto, bloqueo AB segundo o tercer grado, MOITS 2, una FA lenta. Recuerden que las FA, una cosa son las FA lentas, que es la FA que va a una frecuencia menos de 40, y otra cosa son las FA bloqueadas. Las FA bloqueadas son las únicas que van regular. ¿Por qué? Porque en realidad el nodo AB está bloqueado y lo que estamos viendo son escapes ventriculares a una frecuencia del ectopismo ventricular que está saliendo, ¿sí?
Vamos a ver un ritmo irregular de base con un escape ventricular ancho, porque sale del ventrículo, y lo vamos a ver regular. ¿Se entiende eso? Y otra cosa es la fibrilación auricular lenta, que el paciente va con un ritmo irregular, pero bastante lento. Una bradicardia persistente, bloqueo sinoatrial repetitivo, pausa más de 3 segundos. ¿Ah? Las pausas de 3 segundos son el paciente despierto, el paciente, por ejemplo, si uno va a ver los Holter, las que son significativas en el paciente durmiendo son mayores a 6 milisegundos, 6 segundos, perdón, 3 segundos es bastante. Bloqueo de rama, TB no sostenida, paciente que tiene un marcapaso o un DAI, ¿tá? Paciente que sincopa con un marcapaso, habría que hacer, ahí sí ahondaríamos en otros estudios, como por ejemplo una placa de tórax para ver si tiene los cables en buen funcionamiento, ¿tá? Patrón de Brugada, como le mostré, este, y bueno, el QT prolongado, ¿sí? Que sea de un síndrome cutelar, ¿tá? Más o menos lo que estábamos hablando, ¿tá? Paciente que sincopa. Solo característica de bajo riesgo, bueno, seguramente situacional, ortostático, reflejo, medidas físicas y bastante hidratación, ¿no? Hay otros tipos de tratamiento, como por ejemplo dar corticoides en algunos casos, pero no va al caso ahora. Pacientes que tienen características de alto o bajo riesgo, ahí valorar si observarlo, valorarlo o ver el ingreso a piso, o bueno, ya lo que tienen de alto riesgo, como los electros que estábamos mostrando, cardiopatía estructural, un síncope claro, deberían ingresarse. ¿Tá? De síncope, es un pantallazo, un masazo ahí en unos minutitos. No sé cuánto vamos ya de tiempo. ¿Tiene alguna duda o algo? ¿Se entendió allá del otro lado? Del otro lado del... Sí, súper claro. ¿Anto? ¿Todo bien? Se durmió. Bueno, a ver. Están mandando mensajes. Re bien. Siga, siga ese. Bueno, marcapasos. Bueno, esto es algo bastante básico de marcapaso, es para que más o menos tengan una idea de lo que son los conceptos y cómo se ven los electros del marcapaso. Cuando pensar en alguna disfunción grande, ¿tá? Obviamente que siempre se pueden apoyar del cardiólogo o si tienen algún amigo cardiólogo o con el servicio de electrofisiología donde se implantó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El marcapaso en realidad es un dispositivo, esta es una imagen de un marcapaso que bueno, tiene una historia bastante larga, es un dispositivo electrónico que estimula las cámaras cardíacas. Hay dos tipos de marcapaso, los unipolares y los bipolares. Hoy en día tenemos los bipolares. El unipolar básicamente lo que dice es que en el extremo del cable tiene un polo y en el marcapaso, en la carcasa, tiene el otro polo. Los bipolares tienen los dos polos en la punta del marcapaso. Eso es lo que los diferencia es lo que es de grande la espiga. Si es una espiga chiquita, son bipolares. Si es una espiga grande, son unipolares. ¿Tá? Hay distintas formas de estimulación, dependiendo de la patología que tiene el paciente. ¿Tá? Si, ahora les voy a mostrar lo que son las siglas, si son DDD, BBI, AI, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de combinaciones, dependiendo de el motivo por el cual se implantó el marcapaso. ¿Tá? Y bueno, hoy en día los marcapasos, una cosa buena que tiene es que aumenta su frecuencia cardíaca dependiendo de la demanda del paciente. ¿Tá? Si el paciente aumenta su frecuencia cardíaca, el marcapaso lo puede seguir. Esto es importante en los pacientes que tienen resincronizadores, por ejemplo, porque bueno, lo que permite que el paciente esté resincronizado el mayor tiempo posible. El marcapaso lo que hace es capturar y sensar. La captura es la energía, ¿tá? Y se maneja en miliampere, la energía mínima necesaria para generar un estímulo a nivel del corazón. ¿Tá? Se mide en miliampere, por lo general, después lo vamos a ver ahora cuando vamos a hablar un poquito de la colocación del Fuhrman, dependiendo de cómo es la estimulación, si son por ejemplo parches, que son pacientes que vienen en urgencia, no tenemos Fuhrman y hay que ponerle parches, se precisa una energía mayor, y en lo que es una colocación de un cable intracardíaco, precisamos una energía menor. ¿Tá? Es la mínima energía que nosotros vemos una espiga y la formación de un correo estimulado. Y el sensado es la capacidad que tiene el marcapaso de reconocer el estímulo propio del paciente. ¿Y a qué voy con esto? Esta es la única imagen que encontré de un árbol y una pared. Me gustaría haber encontrado una más linda.
El sensado es la capacidad del marcapaso de reconocer el estímulo propio del corazón. ¿Qué hace cuando reconoce el estímulo propio del corazón? Se inhibe. ¿Ah? Si está programado así, se inhibe. ¿Qué quiere decir se inhibe? Que no estimula. ¿Ah? Porque si el paciente tiene una frecuencia de 70, el marcapaso lo único que va a hacer es mirar. ¿Ah? En algunos tipos. Entonces, ¿qué pasa? La sensibilidad se mide en milivolt. Cuando uno, por ejemplo, tiene lo que quiere decir esto, lo que quiero mostrarles acá con el muro, es que cuanto más alto el muro, menos vamos a ver los árboles, ¿no? Si el muro llega hasta acá, no vemos árboles, ¿no? Si llega hasta acá, sí vemos. Entonces, si nosotros aumentamos en número la sensibilidad, en número, en milivolt, quiere decir que el marcapaso es menos sensible. ¿Se entiende? Porque si yo pongo el muro acá y el estímulo cardíaco es hasta acá, no va a haber nada. Entonces lo que va a hacer es, no le va a importar lo que va a pasar atrás, va a estar estimulando siempre, perdón, no va a haber nada, entonces va a detectar como que el corazón en realidad no está estimulando y va a estar mandando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En cambio, si por ejemplo el muro es más chiquito y llega hasta acá abajo, ¿sí? Y ve las raíces, por ejemplo, se va a inhibir de más, va a sobresensar, se le llama eso. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Es que, bueno, el marcapaso, cualquier movimiento, cualquier cosa, una P, la T, movimientos miopotenciales, lo que sea, los reconoce como que fuera el estímulo propio del corazón y se inhibe. ¿Ah? Y eso es un problema porque un paciente que, por ejemplo, tiene un bloqueo AB completo y va con una frecuencia 40, que detecte un miopotencial y se inhibe, no está bueno. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, cuanto más alto el muro, más número de sensibilidad, más milivolt, menos sensible. Cuando menos número de milivolt, más sensible. Es como al revés. ¿Tá? Pero eso es un concepto que es más para los cardiólogos, pero para que sepan un poquito esto. ¿Tá? No los quiero marear mucho. Eso pensando después en la colocación de los marcapasos en emergencia, que de todas maneras muchas veces no se precisa, pero bueno. Estos son las siglas, ¿está? Recuerden que yo dije DDD. La primer cámara, la primera letra que aparece, por ejemplo, se dice que tiene un marcapaso DDD. La primera cámara la primera letra es la cámara estimulada. Si es A, aurícula, si es B, ventrículo, si es D, dual. La otra sigla sería la cámara detectada, A, aurícula, B, ventrículo y D, dual. Y la respuesta al detectar es si es trigger, o sea, manda solo, ¿sí? Si se inhibe o si tiene una respuesta dual. ¿Qué quiere decir esto? Que se inhibe cuando detecta algo propio y cuando no detecta nada, estimula. ¿Sí? Esta es la probabilidad y la función de taquicardia. ¿Tá? Pero básicamente lo que quería mostrarles acá es qué quiere decir las siglas, porque van a ver que vienen los pacientes con las tarjetitas y dice DDD, PPI, ¿tá? Dependiendo de dónde tiene los cables. Si tiene dos cables a nivel ventrículo-aurícula, va a ser una D. Si tiene un solo cable en el ventrículo, que el cable solo en el ventrículo es lo que vamos a intentar colocar en el Furman, en los pacientes en la urgencia. ¿Tá? Y bueno, después hay otra opción que es O, que la O es como que en realidad es que no importa, digamos, no importa lo que el paciente tenga de fondo, sino va a estar estimulando siempre. ¿No? AI, BDI, BDD, DDD, eso. Hay un montón de modos de estimulación, eso es más para el electrofisiólogo y la patología que tenga el paciente. ¿Cómo reconocemos el marcapaso? Bueno, primero ver la espiga vertical, ¿sí? Lo que les dije, unipolares es grande y bipolares es pequeño. Lo que vamos a hacer vamos a ver es un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque el cable está en el ventrículo derecho. Entonces, estimula el ventrículo derecho y a nivel del músculo del miocardio inespecífico, se despolariza el resto. Entonces, como va de derecha a izquierda, aparece bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Entonces, ver un bloqueo de rama izquierda y una espiga quiere decir que está normal el marcapaso. ¿Se entiende eso? Acá le puse el imán. El imán es muy importante. Deberíamos contar siempre con el imán. El imán lo que hace es volver asincrónico el marcapaso. ¿Qué quiere decir volver asincrónico? Que no le importe lo que está pasando de fondo, uno pone el imán y el imán lo que hace que el marcapaso estimule a la frecuencia magnética, que se le llama. La frecuencia magnética, ¿cuánto es? 70, 80 de frecuencia cardíaca. Esto es muy importante para un tipo de patología, como por ejemplo la taquicardia mediada por marcapaso, que uno cesa la arritmia con el imán. ¿Ah? Pero sepan que los pacientes que tienen marcapasos, si se le pone el imán, lo que va a hacer es, vamos a ver,
Por ejemplo, si un paciente que no depende de marcapaso y tiene un QRS fino y tiene un marcapaso, si le ponemos el imán, va a empezar a estimular, sin importar que la frecuencia del paciente sea buena. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Esto también es importante para, no sé si a alguien le gusta anestesia, por ejemplo, pacientes que tienen cardiodefibriladores. Los más cardiodefibriladores lo que hacen es detectar frecuencias cardíacas. El imán lo que hace, y es muy importante también en la emergencia, paciente que viene con tormenta eléctrica, que quiere decir esto, que viene con, paciente que viene con muchas descargas del cardiodefibrilador, uno al poner el imán desactiva las terapias. Entonces el paciente deja de sentir los choques. ¿Ah? Y en anestesia es bueno porque también el paciente que va a ir a una cirugía le pones el imán y desactiva las terapias y ya con eso se puede operar tranquilo. Este, no, porque vos estás tratando la causa. Viene un paciente con tormenta eléctrica, lo primero que tenés que hacer es una sedación, antiarrítmico, beta bloqueante, dependiendo de la situación del paciente, y con el imán lo que haces es sacarle la descarga, porque es incómodo. Imagínate que tenés un coso que te está chocando, chocando, chocando. Esto que te está chocando, que es doloroso, aumenta el simpático y hace que perpetúe la arritmia. Entonces, con el imán sacando las terapias, vos ya sabés que no le va a dar choques y tú con la medicación y con las maniobras lo que vas a hacer es frenar la tormenta. Detiene el tratamiento de antitaquicardia. Los cardiofiladores lo que hacen básicamente es reconocer. No saben si el cardiofilador básicamente lo que hace es ver si aumenta la frecuencia o no aumenta. No saben si es algo auricular o si es algo ventricular. No saben. Entonces, si el cardiofilador detecta que tiene una frecuencia de 240, por ejemplo, ciclo por minuto, va a pensar, bueno, esto capaz que entró en un rango que se llama, cuando uno programa los cardiofiladores, pueden entrar en rango de TB y de FB, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Si el paciente viene con una frecuencia de 240, va a detectar, por ejemplo, que esto es una FB y en vez de hacer terapia antitaquicardia, ¿ah? Hace choques. Entonces tú al colocar el imán, deja de dar los choques. Entonces eso está bueno porque el paciente está chocando, 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 estresado, dolorido, coso, en tormenta eléctrica. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es colocar el imán. ¿Se entiende así, más o menos? Bien, esto es una muestra de lo que es un marcapaso DDD, de lo que acá tiene una espiga. Eso es un unipolar, que vieron que la espiga es re grande. Por lo general las espigas son mucho más chicas y a veces son difíciles de verlas. Y lo que tiene es la morfología blocorrama izquierda, ¿tá? Acá estimula la P y acá estimula el QRS, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es una morfología blocorrama izquierda, ¿tá? Bueno, un poquito de lo que son las disfunciones bastante rápido, así ya pasamos a la parte práctica. Fatiga, por ejemplo, el paciente puede tener fatiga, síndrome de marcapaso. El síndrome de marcapaso lo que hace es que haya como una doble estimulación y genere un malestar, una disnea, ¿tá? Y lo que tenemos que hacer es llevar al paciente a electrofisiología y se reprograma y bueno, mejora. Estos son el paciente que tienen DDD, que tienen dos cables. Y después, otra cosa que sí no podemos enfrentar en la emergencia son los fallos de captura o detección. Esto no es frecuente, pero bueno, sepan lo que puede aparecer. Y la contracción diafragmática. Esto básicamente lo que es el marcapaso que está colocado abajo, puede llegar a contraer el diafragma y darle hipo al paciente. ¿Ah? Vemos. ¿Qué fallos tenemos del sensado? El fallo del marcapaso, desensado, captura, en la emisión del impulso eléctrico, que eso a veces puede ser una falla del sensado, y taquicardias. El sensado, recuerden, el sensado lo que hace es de reconocer si el marcapaso tiene un ritmo propio, o sea, está viendo un ritmo propio o no está viendo nada. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos subsensado, quiere decir que sensa poco, ¿ah? Entonces estimula en cualquier momento. Recuerden, el muro arriba, subsensado, está muy arriba, no ve nada, porque en realidad los árboles están más abajo. Entonces, ¿qué hace? No estoy viendo nada, estimulo, estimulo, estimulo. ¿Qué riesgo tiene esto? Que bueno, que ahora haga un R sobre T, porque en realidad el paciente está con una frecuencia cardíaca, pues puede caer una espiga en la T y generar un R sobre T, una taquicardia ventricular, etc. ¿Se entiende eso? Ese es el riesgo mayor. Como en realidad el marcapaso está por encima de los árboles, pero los árboles siguen estando. El marcapaso no los está viendo. Y el sobresensado, lo mismo. Cualquier ruidito que aparezca, no, lo toma como si fuera un ritmo propio del paciente y se queda quietito. Entonces eso es peligroso, paciente que tiene bloqueo AB de fondo, que sobresense.
porque en realidad no va a estimular, entonces el paciente va a estar sincopando. ¿No? Por eso es importantísimo ver los electros y placas en los pacientes que tienen marcapaso y que sincopan. Bien, esto está, fallo en la emisión del impulso, hay una pausa, viene estimulando una pausa y no hay nada. Ahora yo les muestro unos ejemplos para que lo vean. Y la taquicardia mediada por el marcapaso. Esto me quedó feo acá, no sé por qué lo puse todo junto. Acá. Una taquicardia mediada por el marcapaso. Esto es un paciente que viene por palpitaciones. Lo que se constata es una taquicardia de complejos anchos, pero estimulado con el marcapaso. ¿Ah? Esto lo que sucede es que hay una reentrada. El mecanismo de reentrada es el cable auricular, nodo AB, y el cable ventricular. Eso genera un mecanismo de reentrada y puede generar taquicardia. El tema es que la taquicardia mediada por marcapaso va hasta la frecuencia máxima que el electrofisiólogo que lo programó. Él o la electrofisiólogo. ¿Tá? Este, yo qué sé, si la frecuencia máxima que se le puso es 150, no va a ir más de 150. ¿Sí? En estos casos, cuando tú le pones el imán, se le va la taquicardia, porque cortás ese mecanismo de reentrada y la taquicardia cesa. ¿No? Una vez que se haga eso, hay que contactarse con electrofisiología porque hay que ajustar un poco la programación del marcapaso. ¿No? Y otro caso que puede pasar es una taquicardia supraventricular que está detectada por el marcapaso y la está siguiendo. Una taquicardia auricular, una FA, ¿no? Que se descompensa, se dispara, va a 140, irregular, y vemos que el marcapaso la está siguiendo. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Bueno, si es un DDD, podemos colocar el imán. El tema es que cuando nosotros lo retiramos el imán, va a seguir la taquicardia, porque en realidad el mecanismo es otro. El mecanismo es la taquicardia supraventricular de base. ¿Tá? En esos casos lo que tenemos que hacer es beta bloqueantes, lo que sea, de calcio antagonistas, o sea, el tratamiento de la arritmia. ¿Tá? Medida por marcapasos, se saca un imán, o sea, el paciente que viene con un marcapaso, unas 150 con palpitaciones, podemos ponerle el imán. Si se va con el imán es una taquicardia mediada por marcapasos. Si sigue puede ser un ataque supra, tratamiento del ataque supra. Esto es un poco mostrarles ahí. Esto es este, lo que estamos viendo acá es un paciente con un ritmo, con una falla del sensado, ¿viste? Acá en realidad el árbol está tan arriba que no está viendo lo que está pasando de base, entonces está estimulando en cualquier lado, ¿vieron? ¿Se entiende? Acá estimula y acá también. Si ustedes ven, estas espigas van todas equidistantes. ¿Por qué? Porque el marcapaso está sobresensando, no está viendo que el árbol está más abajo del muro, entonces estimula siempre. Estimula siempre, estimula siempre, estimula siempre, independientemente si hay un QRS del paciente o no. ¿No? Esto puede generar, viste que cae acá, esto es peligrosísimo, puede generar un RSORT y una FB. O en caso de este, por ejemplo, acá viene estimulando, hay una pausa, ¿tá? Y no estimula. Esto puede ser o una falla en la emisión de la espiga o un sobresensado. ¿Sí? ¿Vienen bien hasta ahora? Esto es bastante específico, medio engorroso. Pueden estar asintomáticos sin encontrarlo. Sí. Esto es fallo de captura. ¿Vieron? Acá estimula, estimula, estimula y de repente espiga y no hay nada. Recuerden que acá fallo de captura. La captura es la energía mínima para despolarizar el miocito. Acá está bien, capaz que hay que aumentar la salida, yo qué sé. Fallo de la emisión, lo mismo. Esto es peligrosísimo, ¿vieron? Acá de repente una pena, hay nada, hay pausas, no está estimulando. Esto puede ser un fallo de la emisión del impulso o un sobresenso. Y las taquicardias por marcapaso. Que acá arranca. Esto es un poquito más específico, como parece un RP acá, porque bueno, lo que se genera es una taquicardia por esa reentrada que cuando se pone el imán cesa. Recuerden que no va más allá de la frecuencia máxima del marcapaso. Si vemos esto, podemos ponerle el imán y si cesa es una taquicardia mediada por marcapaso y si no cesa, bueno, tratar la taquicardia por detrás. Bien, hasta ahí. Bien, bien, bien. Allá afuera. Bueno, seguimos. Ahí para el chat. Sí. Bien, ahí Anto contestó. Se despertó. Bueno, el Furman. Acá vieron que yo traje algunas cositas. Si quieren se levantan.
Traje algunas cosas, gentileza del CTI. Esto lo que el Furman en realidad es el cable, esto es la marca comercial del cable, esto es un cable intracavitario que tiene dos polos, ¿sí? Positivo y negativo, esto va dentro del paciente, ¿no? Entonces, el Furman, ¿en qué caso se coloca? Bueno, lo que va a haber pausas